Metástasis, la triste vida y fin de José Ortega Cano. Rocío Carrasco se desploma. José Ortega Cano, uno de los últimos grandes toreros del siglo XX, ha vivido una vida intensa, marcada por la gloria, la tragedia y el dolor. Desde sus primeras faenas en plazas modestas hasta las ovaciones en las ventas, el diestro de Cartagena conquistó el corazón de una generación que vivió con pasión la fiesta nacional. Pero como ocurre con muchos héroes del pueblo, su historia no terminó entre vítores y laureles. Con el tiempo, los focos se apagaron, los trajes de luces quedaron guardados, y comenzó un lento y doloroso descenso por las sombras de la vida personal y la enfermedad. Años después de su retirada, Ortega Cano fue noticia más por sus escándalos y problemas que por sus gestas taurinas. La muerte de su esposa, la recordada Rocío Jurado, lo sumió en una tristeza profunda de la que nunca logró recuperarse del todo. Con el paso de los años, los achaques físicos se hicieron presentes. Ya no era aquel hombre de mirada firme y paso seguro que embestía con elegancia en el ruedo. Era un anciano frágil, afectado por dolencias cardíacas, intervenciones quirúrgicas y una salud que se deterioraba silenciosamente. Pero el golpe más duro, el más cruel, llegó en forma de un diagnóstico: metástasis. Una palabra que hiela la sangre, que detiene el tiempo. Una sentencia que lo alejaba no solo de los ruedos, sino de la vida misma. La noticia no tardó en correr por los pasillos de la prensa del corazón. Las portadas hablaban del torero valiente ante la enfermedad más dura. Sin embargo, lejos de la atención mediática, en la intimidad de su hogar, Ortega Cano se enfrentaba al miedo, al dolor y a la inevitable despedida. Su hija, Gloria Camila, siempre a su lado, trataba de mantener la serenidad. Pero los ojos no mienten. La tristeza en su mirada delataba la magnitud del drama que vivía la familia. Los tratamientos comenzaron, pero la edad y el desgaste de su cuerpo no ayudaban. Las visitas al hospital eran constantes. La prensa lo captó con el rostro cansado, la mirada perdida. El torero que una vez domó al toro, ahora luchaba contra un enemigo invisible, implacable, sin faena ni escapatoria. A medida que la salud de Ortega Cano se agravaba, las redes sociales se llenaban de mensajes de apoyo. Viejos amigos, compañeros del toreo, e incluso detractores, le deseaban fuerza. Porque cuando el final se acerca, las rencillas se olvidan y solo queda el ser humano. Y en ese escenario de drama, otra figura emergía con fuerza emocional: Rocío Carrasco. La hija de Rocío Jurado vivía su propio infierno personal. Marcada por años de silencio, juicios mediáticos y rupturas familiares, Rocío encontró en la enfermedad de Ortega Cano un golpe más a su ya frágil equilibrio. Testigos cercanos afirmaron que al conocer el diagnóstico, Rocío sufrió una crisis nerviosa. La noticia la tomó por sorpresa. Ella, que había lidiado con su propio dolor durante décadas, sintió que el pasado volvía a golpearla con fuerza. A pesar de la distancia emocional que mantenía con Ortega Cano desde hace años, los recuerdos de su madre, las cenas familiares, las fotos olvidadas, todo volvió de golpe. Se desplomó en su hogar, según cuentan allegados. No fue una caída física, sino emocional. Una especie de colapso del alma. Los médicos que la atendieron hablaron de un cuadro de ansiedad severa. No era la primera vez. Rocío había atravesado episodios similares en el pasado, pero este tuvo una resonancia especial. Era el cierre, la conclusión de un ciclo doloroso en su vida. Mientras tanto, Ortega Cano, desde su cama, ya apenas hablaba. Las fuerzas lo abandonaban poco a poco. Miraba el techo blanco de la habitación y, según cuentan, susurraba los nombres de sus hijos, de Rocío Jurado, de la infancia en Cartagena. Dicen que pidió ver una última vez el campo. El olor del albero, la brisa del sur. Y así fue. En una visita organizada con sumo cuidado, lo llevaron brevemente a una finca en Sevilla.
Allí, sentado en silla de ruedas, observó el horizonte. Sus labios dibujaron una sonrisa débil, pero auténtica. Esto sí es vida, murmuró. La despedida fue serena, como la de un torero que sabe que ha hecho todo lo posible en la arena. Un jueves por la tarde, rodeado de su familia más íntima, Ortega Cano cerró los ojos. La metástasis había ganado la batalla, pero no venció su espíritu. Porque quienes lo conocieron aseguran que murió con dignidad. La noticia de su fallecimiento se esparció por todo el país. Las plazas guardaron silencio. Los programas de televisión interrumpieron su emisión habitual. Los teléfonos no paraban de sonar en la redacción de las revistas del corazón. Y Rocío Carrasco. Ella no acudió al velatorio. Prefirió vivir el duelo en silencio. Encerrada en casa, rodeada de fotografías de su madre, repitió una frase que algunos aseguran haber oído. Ya se han ido todos. Para una generación de españoles, el nombre de Ortega Cano no solo evocaba faenas taurinas. Eran también los veranos frente al televisor, las entrevistas entrañables, los romances, las penas. Una época. Un país que ya no existe. Y para quienes han superado los 60 años, la historia de Ortega Cano es también la suya. Una historia de luchas, de pérdidas, de resiliencia. Porque en la vejez, cuando el cuerpo ya no responde igual y el pasado pesa más que el futuro, cada noticia como esta remueve emociones profundas. Recordar es revivir. Y muchos recordarán a Ortega Cano no por su final triste, sino por sus tardes de gloria. Por esa forma de andar en el ruedo, erguido, valiente. Por haber amado a Rocío Jurado con intensidad. Hoy, ya no queda más que la memoria. Esa que habita en las tertulias de café, en las charlas con los nietos, en los álbumes polvorientos. Una memoria que, como Ortega Cano, resiste al olvido.